Ministerio TIC. El momento álgido de la historia del rock de los 80s y de toda la historia de Cali es el 1986, porque se celebra el aniversario de la fundación de Cali y se arma un concierto inmenso. Tuvieron en cuenta el rock para ese evento tan grande, masivo, en el Parque de las Banderas. Caos, la banda principal, por ahí unas 20 canciones habían ensayado ellos para el concierto. Estaban la banda Fusión, la banda Pesadilla Tenaz y Jorge Borja con Jason Wilson formaron una banda en el colegio Comeva, pero formaron una banda que no sabíamos qué era. Yo recuerdo estar en el colegio, en el Comeva, en el club, allá era el club Comeva, le decíamos, y ahí conocí a Jason. Tenía 17, estaba en segundo, iba 16 años creo. Jason tenía 13 por ahí, estaba en sexto, primero de bachillerato. Y ahí yo le dije que él llegó, el norteamericano, pues, y él sabía que él supo que a mí me gustaba mucho el rock. Yo en ese tiempo escuchaba, tenía discos de Pink Floyd, escuchaba Pink Floyd, música muy buena. Y yo le empecé a enseñar a él muchas cosas, el disco de Live Vivo, de Black Sabbath, y no, él tenía ese gen allí del rock, y la cogió, y ahí empezábamos como con ese sueño. Y ya después, al siguiente año, ya yo compré mi bajo eléctrico. Fuimos y con mi madre fuimos y compramos mi bajo eléctrico. Y me subí en el bajo eléctrico y así no supiéramos realmente ni afinar, pero teníamos ese impulso, esa gana. Y éramos como, digamos que había otra camada que estaba como surgiendo, de chicos que querían tocar y hacer cosas y más heavy metal, más trash, más speed. Yo me acuerdo que nosotros empezamos con una cosa muy trash, de hacer una música muy veloz y muy trash y muy emputecida y con unas líricas muy fuertes y todo eso. Y empezamos con eso y empezamos a ensayar con Jason. Luego conseguimos un baterista, John Santa, tenía 15 años. Y armamos Coffin. Coffee, ¡ja! ¡Ja! Coffee. Concierto en el Parque de las Banderas, eso fue lo máximo. Jason salió con un descamisado, salimos desfachatados. Jason salió con un chaleco y se comió unas pastillas rojas y botaba líquido como sangre por la boca. Y empiezan a tocar de segundo, sí. Con el primer estruendo se dieron cuenta de que eso era metal, pero que era extremo y que si lo más duro que se había escuchado era Caos, con una voz tan hermosa como la de Jorge Fresquet. Aquí era todo lo antitético, hermano, que eran rugidos, como desde un socavón viejo tal, y cantando la gente se enloquece
porque empiezan a hacer pogo y nosotros no sabíamos qué era el pogo. Y eso fue espantoso, la primera canción, eso llovieron botellas de todos lados. Porque Y la policía viendo que la gente se da golpes, que se empujan, que empiezan a hacer como un slam, y la gente que no sabe eso también se va metiendo, eso se va volviendo como un circuito de jóvenes, los unos a empujar al otro, al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y la policía se metió, porque para ellos eso era violencia, se armó una batalla campal. y ya la última canción, tocamos 3 canciones, Antropofagia, cerramos con Antropofagia, que era un coro, y eso empezó todo el mundo a cantar Antropofagia. Entonces la gente empezó a corear eso, hermano, y la policía se metió con bolillo y todo. Entonces eso era de todo contra todo, ¿no? Los jóvenes, metaleros contra los guábalos y todos contra la policía. Recuerdo que nosotros nos estuvimos allí un rato con la gente y tal, chévere, nos fuimos, pero luego nos contaron fue que ese concierto se dañó. Nos subimos y ya habían calentado eso, ya había dejado a la gente así crispada. Y entonces arrancamos nosotros a tocar y se arma un despelote. Yo tuve que dejar de tocar, todos dejamos de tocar, una pelea, la policía entró, fue un gorro de policía al escenario. ¡Oh! ¿De quién es esta gorra de policía? Peor. La tiradera de piedra y de artefactos de lo que fuera empezaron a caer sobre los amplificadores. El concierto se acabó y la policía aprovechó para hacer pesca. Una pesca con todo lo que encontraba para llevárselos a las inspecciones. Coffin duró ese concierto y se acabó. Fue un round y adiós. Y luego ya se volvió Inquisition. Y yo ahí les grabé una introducción en teclados que se llama Hacia la cripta eterna, basada en un texto de Lovecraft. Tenemos esta grabación que es su fue el lanzamiento a inicio de los 90. Esto es la piedra angular del metal en Cali. Y ellos siguieron y luego ya Jason se fue para Estados Unidos, consiguió un sello y empezó a hacer sus producciones y a tocar en todo el mundo, y él es muy reconocido. Inquisition es una banda pues célebre, reconocida a nivel mundial de ese género del black y toda esa vaina oscura, del thrash metal y todo eso, ¿no? Y así va terminando la década Cronos, y lo que quedan son las bandas de punk, bandas de hardcore como Antisocial, Estaba Apocalipsis de patines. Brulefer, Explosion, luego vino Lisergia, que era el grupo que tocaba Michi. La Última Neurona. Nosotros que éramos Alastor. Anarquía para el Reino Unido, está llegando a veces, nena. El hippie para a la hora equivocada. Futuro soñado es la tienda en patín. Pues en ese tiempo no entendía que el punk era como anarquismo y la libertad y una nueva sociedad, pero los punkis de esa época para nada eran eso, eran repatanes. Porque conseguir un caseto era difícil. Présteme un caseto de esa banda que me gustó, Distorsión. No, usted no se lo merece. O hasta pelear por un caseto. Bueno, era una cosa así, fue una tribu muy todo en la lucha. Y eso fue cambiando con el tiempo. Pues hoy en día no es así para nada. Hoy en día, de hecho, los nuevos que llegan a la escena, uno los busca y los pone a tocar y les abre espacio en los toques. Antes era muy complicado. El primer concierto de metal en Cali fue el 1 de agosto de 1989, en lo que hoy se llama Cali Teatro. En esa época era el Globo, era una edificación. Pues ahí hicimos el primer concierto, en que fue Brulefer, Alastor y Apocalipsis.
Ser rockero en los 80, 90 era muy divertido. Mandábamos a hacer los afiches ahí en la linterna y salíamos en el carro de noche a pegarlos todos los de la banda por todo lado, a repartir flyers, eso vendió uno boletas. Cortábamos del periódico las letras y las pegábamos en la base de blog y hacíamos la difusión y nos esforzábamos por conocer al otro. Los ensayos eran en cualquier cuarto, esos cuartos llenos de panales de huevos que no sirven para nada, pero uno creía que estaba en un estudio de grabación, hermano. A 2 cuadras mía había un ensayadero y ensayaban todos los punkis y hacían toques. Y uno saliendo por la noche a mirar cuál era la bulla, se encontró el parche ahí. Tanto metaleros como punqueros habían en gran cantidad y en gran parche en Floralia. Y lo que yo viví era que convivíamos. Allá inclusive había un bar, que era un bar de metal, War, creo. Y ahí nos parchábamos todos, hicimos conciertos de punk, de metal, y convivíamos metaleros y punqueros, y tomábamos y la parchábamos bacano. También pues yo tenía al lado el Colegio Camacho y el Santa Librada, y siempre han sido colegios de metaleros y punkis, así por tradición en Cali. Y ahí conocí mi parche y por ahí estuve estudiando un tiempo, todo lo que es Jovita. Y conocí el punto como donde siempre ha estado un poquito la escena punk aquí en Cali y un poquito el metal, que es La Gruta, en el Centenario, Bellas Artes. Hay unos parches muy buenos en Cali y sobre todo La Gruta. La Gruta fue un parche importantísimo porque allí hay una confluencia de metaleros, de punqueros, de hardcoretos. Era complicado hacer toques en La Gruta, pero pues el parche era ahí llegar a escuchar sonidos, coger lápiz, rebobinar casetos. Se compartían la música entre ellos. Los punqueros iban para las lomas, llevaban prostitutas, tomaban chorro. Porque había mucho comercio alrededor. Había un almacén que era de todo rock, creo, se llamaba. Y recuerdo mucho que, pues, que quedaba ubicado ahí en La Gruta, entonces uno tenía La Gruta como punto de referencia pues por eso, porque había mucho comercio alrededor del rock en donde uno pues iba a comprar boletas, CDs, camisetas. Pues sí se ha generado un poquito de violencia, hermano. La vaina sí ha cambiado un poquito en violencia. Hay algo que junta a los desmetaleros con los black metaleros, ¿sí? Y hay por ejemplo, los thrash con los speed van de la manita. Hay gente que en ese entonces no tenía cómo comprar un disco, no tenía con qué pagarlo. Entonces Álvaro le grababa el cassette por una cifra mucho menor. ¿Qué hacía el ayudante de Álvaro? Marcaba el cassette en el lomo, acercándose en la tipografía del logo de la banda lo más pulido y con letra bien hecha, los nombres de las canciones, cuál es por el lado A y cuál es por el lado B. Así que yo detrás del almacén marcaba todos los cassettes y hacía las otras diligencias del almacén, pero seguía siendo cliente y claro, no tenía la fortuna de poder estar con Álvaro allí porque la música llegaba y uno podía verla antes que los clientes. Son sitios muy importantes porque allí se forman comunidades y en esos sitios se forman grupos de rock y sobre todo de metal. Álvaro tenía, que era una modalidad que tenían muchas tiendas de música, y es que permitían que las bandas pusieran clasificados y Álvaro cobraba un valor por ese clasificado. Y uno empezaba a ver cómo buscaban bateristas, buscaban guitarristas, buscaban vocalistas o buscaban músicos para poder formar un proyecto específico. Y yo veía esa movida y la veía muy activa. El punk empezó a principios del 90 aquí en Nápoles. Y la primera banda que coincide en todo el parche así vieja guardia es Antisocial. Más arriba en los 90, lo que más ha trascendido así en sonido fue esta banda de THC, que era con Tachuela, con Víctor y con Triviño. Ese es el Rodrigo de Cali, pues, para ponértelo así en el contexto. Y pues sí, son unos manes que le han entregado mucho a la escena. Triviño, pues cuando yo lo conocí yo tenía como ¿qué? 15 años, ya estaba viejo y todo, pero me he dado cuenta de que hizo muchas cosas. Puso el punk de Cali
pues ante muchas escenas, como la de Bogotá, como la de Medellín, no solo el punk, sino también la escena skater. Una banda caleña que tocó un speed metal chatarrudo excelente es Skull. Es un trío de música poderosísima, hermano, porque es que en Cali no había música de speed metal, no habían bandas realmente, porque en esta época es una época como retro. Quisieron hacer un retro thrash, hacer el retro con el speed metal de esas bandas pioneras. Entonces eso hicieron esos manes. Hubo un evento que siento yo que fue muy importante para la consolidación de esas bandas de metal aquí en Cali, que fue el Cali Underground. El Cali Underground estuvo como por la época de los 2000 hasta más o menos el 2009, que fue que lo hicieron lo hacían normalmente en los Cristales, y el 2009 lo hicieron en las canchas panamericanas. Y ahí había un espacio muy importante para las bandas. Recuerdo incluso que una de mis primeras bandas, la primera como gran meta que tuvimos fue poder lograr pues tocar en el Cali Underground, y el evento hacía pues ciertas exigencias para uno poder inscribirse que motivaban a que uno grabara, a que uno pues compusiera sus canciones, a que uno hiciera sus videoclips, porque el man para poder, o sea, la organización buscando que las bandas se metieran dentro del circuito pues de los conciertos, exigían que uno tuviera ese tipo de cosas, como que no, para poder inscribirte tenés que tener tantas canciones grabadas, tenés que tener un videoclip, hay que presentar un formulario. Entonces eso ayudó mucho a que se diera un boom en ese momento. Estos compilados a nivel nacional son excelentes, son también después del 2010. Este es otro compilado del metal extremo, y muy extremo, muy bueno a nivel nacional, donde tienen en cuenta también a dos bandas caleñas. Tenemos Sagrus, una banda thrash metal, y tenemos Parasite, que es una banda que, pues, ¿qué puedo decir de ellos? Un deathcore, un power death, es una violencia bravísima, bien hecha, y ahora el masito, pues, paró la banda porque han estado en Estados Unidos haciendo gira con otra banda. Al desaparecer esos eventos, entonces uno nota como que, bueno, ya no hay tanta producción, no significa que se haya acabado porque no se ha acabado, pero ya no salían tantas bandas nuevas, ¿ya? Y ya eso también ayudó a filtrar, digamos, a los que querían tal vez tocar por tocar o simplemente por pasarla bien, a los que ya pues querían hacer esto de una manera un poquito más seria y veían pues que esto incluía gastos, inversión, pues para poder lograr las cosas que uno quería lograr. De ese parche de los 90 y de los 2000, pues la escena sufría mucho por la droga, porque la escena punk aquí en Medellín, en Bogotá, en los 90, en el 2000, fue una escena que era muy peliculera y vivían por allá pensando en sus vicios, y había un parche grande de gente que consumía heroína. En los 2000 se fue calmando la vuelta, se fue calmando porque ya más de uno fue muriendo por ahí. En el parche en estos momentos, de todos los que estamos, o sea, no hay uno que esté tirando aguja en el parche. Y si lo pillamos, para la casa. Se me olvidaban. Caleño, aquí el baterista de este demo es caleño, el viejo Robo Valverde. Y lo tengo por el hecho de que él es caleño también y es parte de la historia universal. Pues no es importante ni referente porque el man, pues de acá, baila, nunca, el man vivió por allá toda su vida. Sí, por acá nunca tiró un casetico ni nada. Entonces uno pues no puede referenciar a gente que nunca ha estado en la escena, que no la ha apoyado. O digamos una banda que vino, tocaron un año, a los 20 años aparecen diciendo fuimos los primeros y nosotros paramos ese parche, tampoco. Yo tuve la oportunidad de apoyar varios puntos de resistencia con música, ese fue uno de los orígenes de Convodatura. Mucho de lo que nos unió fue que queríamos tocar ambos
y no muchas personas se atrevían a salir a tocar. Y ahí fue que empezamos a tocar y estuvimos en varios puntos de resistencia y el común denominador de bandas de punk. A mi banda Cali Sucia, pues tuvimos la oportunidad de tocar hasta en estaciones de policía. Tocamos en una estación de policía ahí en la 14 de Calima, esa estación que está ahí al lado del cementerio. Ahí tocamos en estaciones del Mío. Pero sí, el punk siempre estuvo presente allí, no podía no estarlo. Por eso decía ahorita también que el punk no muere y que mientras haya sistema, como se dice del punk, no va a faltar el punk. Voy a hacer un comentario que puede resultar odioso y voy a apropiar el nombre de un documental reciente que dice La salsa vive. Si hiciéramos un documental del rock sería El rock sobrevive. Y hay una convergencia que debemos entender de cara a la música y es que la música no ha muerto y la música no va a morir. Finalmente lo que ha muerto es el interés en su difusión. Finalmente lo que ha muerto es una industria que favorece que eso le genere lucro a cierto sector económico. Entonces el rock dejó de ser atractivo para los medios grandes de difusión y por eso perdió su alcance, pero no su efecto. Me parece importante que existan los entretenedores, pero también es importante que existen las personas que se preocupen por decir algo. El entretenedor hace que la sociedad siga dopada y con los paliativos pues, para que no despierten. Y no es que repito, no es que me lo quiera proponer, pero sí me gusta por lo menos incomodar un poco desde el punto de vista, desde las letras o la performance o las mismas canciones, porque es valioso que si uno tiene un momento de difusión, establecer un punto de vista y dejar algo en la gente, dejar algo que por lo menos que piense. Entonces el rock o el blues tienen que, para mí, tienen que decir algo. Basta de ser tan engañado, basta de ser manipulado. Reacciona, sé tú mismo. Deja de vivir esa mentira. Vive tu vida, déjate ya de estabilismo. 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 Ministerio TIC,